Siente el aire fresco en tu piel. Estás en un bosque vibrante. Las gafas críticas circulares brillan en tus ojos. Has rastreado residuos, dándoles una nueva vida. Has dominado las 10 R's como un maestro. Pero espera. Un destello dorado te envuelve. El suelo tiembla bajo tus pies. El aire se carga de energía. Estás evolucionando, de detective de residuos a agente del cambio. Tu poder se desata, el planeta te llama y no estás solo. Miles de agentes en el mundo brillan contigo, conectados por un mismo latido. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Si en el capítulo anterior hablábamos sobre el cambio, tipos de cambios y ejemplos de cambios históricos, hoy damos un paso más, porque todo cambio solo ocurre cuando tiene cara, voz y pasión, las de la gente del cambio, las tuyas. Vamos a encender tu valentía con herramientas prácticas para multiplicar tu impacto, como el embudo climático y la metodología circular. La evolución ya empezó. ¿Sientes el pulso? Salta al cambio, porque Planeta para Mañana te necesita ya. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos a circular! En Dinamarca, en una pequeña ciudad llamada Kalundborg, comenzó en los años 70 un experimento que parecía imposible. Las empresas de un polígono industrial compartían sus residuos. El vapor que una generaba podría servir para calentar a la otra. Los subproductos de una refinería se convertían en materia prima para una fábrica vecina. Hoy, Kalundborg es ejemplo mundial de simbiosis industrial. Un concepto inspirado en la simbiosis ecológica, donde dos o más organismos viven juntos para beneficio mutuo. Pues en este caso, una veintena de fábricas y entidades han construido una red circular de intercambio de agua, energía y materiales, reduciendo hasta un 30% sus emisiones y ahorrando millones en recursos. Y todo empezó con una conversación entre dos directores de planta que se dijeron: ¿y si en lugar de tirar esto yo, lo usas tú? Ese ¿y si? Es el comienzo de todo cambio. El mundo está cambiando y si has llegado hasta aquí es que tú eres un detective de residuos con todas las letras y que quieres ser parte activa de la transformación. Quieres ser agente del cambio. ¿Cuáles son los valores del agente del cambio? Son 5. 1. No necesitas permiso para empezar. Puedes impulsar pequeños pilotos, proponer mejoras y demostrar resultados. 2. Tienes más poder del que crees. La influencia se construye con credibilidad y acciones pequeñas que se suman. 3. Tu arma más poderosa es la empatía. Escucha las preocupaciones reales de la gente. Cuando las reconoces, la resistencia baja. 4. Sé visible y humilde a la vez. Comparte avances, pide ayuda y celebra victorias juntos. 5. Sumar es mejor que imponer. Construye alianzas, compañeros, proveedores, mandos intermedios y verás que las barreras se derrumban. Ser agente del cambio es tanto una posición técnica como una actitud humana, curiosidad, humildad, persistencia y ganas de aprender. Cada acción que tomes es un paso, cada pequeño éxito suma y la transformación colectiva se construye de esas pequeñas victorias individuales multiplicando el impacto. Recuerda, como en Kalundborg, todo gran cambio empieza con un easy y hoy ese easy lo puedes decir tú. Como agente del cambio, sabemos que el cambio no es algo que ocurre en el aire, sino que ocurre por y para las personas. Por ello, debemos entender e inspirar a las personas. Déjame que te cuente una fantástica herramienta para este fin. Es el embudo climático o Climate Funnel de Carlos Terol. Carlos Terol es un changemaker de alto impacto, muy presente en LinkedIn, creador de Good Ripple.
Te dejo en las notas del capítulo algún enlace para que le conozcas y le sigas si quieres. El embudo climático o Climate Funnel es un marco de trabajo desarrollado para encender la acción climática a través de una comunicación efectiva e intencional. Como agente del cambio, debes ser consciente de que las personas atraviesan un viaje antes de tomar medidas, similar al concepto tradicional de embudo de ventas o marketing. Para utilizar eficazmente el embudo climático, es fundamental reconocer que no existe un único viaje. Las personas comienzan en diferentes puntos, avanzan a diferentes velocidades y utilizan medios variados. De hecho, una de las claves para usar el embudo climático de manera efectiva es dejar de compararse con los demás y, lo que es más importante, dejar de juzgar a otras personas que pueden estar en diferentes etapas de su viaje. El objetivo principal del uso de este marco de trabajo es inspirar a más personas a tomar acción climática y circular, encontrándolas en el punto en el que se encuentran en su propio viaje. ¿Cuáles son los principios clave? El marco de trabajo se aplica generalmente en 3 sencillos pasos cada vez que uno se involucra en una conversación, ya sea con un vecino, un colega, un cliente o lo que sea. 1. Identificar dónde se encuentra la persona en su viaje. 2. Adaptar el mensaje para reunirse con ella donde está. 3. Inspirarla para que avance hacia adelante en el embudo climático. Adaptar el mensaje es clave. No se puede comunicar de la misma manera con alguien que está fuera del embudo que con alguien que ya está tomando acciones de alto impacto. Por ejemplo, no se le puede decir a alguien que nunca ha oído hablar de la neutralidad del carbono o net zero que deje de volar o se haga vegano. El uso del marco requiere estrategias de comunicación adaptadas para las 6 etapas que lo componen. Estas son negacionistas, desinformados, informados, motivados, acción de bajo impacto y acción de alto impacto. Vamos a analizar cada uno de los 6. Los negacionistas o deniers representan un máximo del 10% de la población. La recomendación de la científica climática Katherine Hayhoe es simplemente ignorarlos y seguir adelante, ya que es casi imposible cambiar la mente de un negacionista y es mejor enfocar la energía en el 90% restante. Los desinformados o unaware se involucran mejor si se evita la jerga, los números y las estadísticas. La mejor manera de involucrarlos es no mencionar las palabras cambio climático. En su lugar, se debe hablar como un ser humano sobre temas locales y relevantes para ellos, como la contaminación, el calor o el clima extremo. Hablar de osos polares es menos relevante que preguntarles qué les importa, como la contaminación del aire o las inundaciones desde el río. Después vienen los informados o aware, pero no motivados. Suelen tener dudas o ver el cambio climático como un problema lejano. Una buena estrategia es desarrollar relaciones genuinas. La gente escucha si confía y ayudarles a aclarar sus dudas sin bombardearles con cifras. Si lo ven como un problema distante, hay que mostrarles cómo está sucediendo hoy en su área local. Ahora pasamos a los motivados, motivated. Quieren actuar, pero pueden carecer de recursos o el empuje necesario. Hay que ayudarles uniendo fuerzas y sugiriendo ideas de acciones muy fáciles que puedan tomar juntos, aunque sean de bajo impacto. El objetivo es hacerles comenzar para que puedan construir una mentalidad para más acciones. Eso nos lleva a los que están tomando acciones de bajo impacto, low impact action. Aquellos que toman acciones como usar una botella de agua reutilizable o comer menos carne. El primer paso es reconocer el valor de sus acciones. Esto es crucial, ya que a menudo dejan de actuar si otros más avanzados les dicen que sus acciones no tienen mucho impacto y que el objetivo es inspirar a avanzar, no a retroceder. Después de reconocer su labor, se pueden sugerir ideas de acciones de más impacto, pero sin ir al extremo, para que no se sientan abrumados. Y esto nos lleva, en la evolución, a los que toman acciones de alto impacto, High Impact Action. Aquellos que se centran en el cambio de sistemas, la multiplicación y la amplificación, como crear movimientos, votar e inspirar a otros. El desafío principal es que tienden a permanecer en sus cámaras de eco.
El marco se usa aquí para recordarles que las acciones de mayor impacto son las que consisten en educar, inspirar y movilizar a otros. Por ejemplo, inspirar a solo 2 amigos a dejar de comer carne tiene un impacto mayor que volverse vegano uno solo. El contexto para el uso del embudo climático es la necesidad de lograr un cambio sistémico. Actualmente el problema principal es que hay demasiadas personas fuera del embudo o en las fases iniciales. La energía debe enfocarse en atraer a más personas y moverlas a través de las etapas hacia adelante. Lo que se necesita es un embudo climático invertido, donde muchas personas hayan pasado por las diferentes etapas y estén tomando acciones de mayor impacto, ampliando el embudo al final para crear grandes cambios sistémicos. El uso del marco de trabajo sirve como la herramienta para lograr esta inversión. ¿Qué te parece? ¿Puede serte útil? Tenemos que provocar, liderar, conseguir un cambio. Podemos irnos a los libros y ver que existen diversas metodologías que las organizaciones y personas utilizan para analizar y gestionar cambios, y cada una tiene sus puntos fuertes. Vamos a mencionar brevemente algunas de ellas. Lewin utiliza el paradigma Unfreeze, Change, Refreeze. Muy simple. Primero se descongela el statu quo, luego se cambia y finalmente se consolida lo nuevo. Kotter es una de las más conocidas, es muy práctica para empresas grandes con 8 pasos. Crea urgencia, forma coaliciones, define la visión, comunica, empodera, genera victorias tempranas y ancla el cambio en la cultura. ADKAR, centrada en las personas. Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. O en español, conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. La metodología Bridges se enfoca en la transición emocional, acompañando finales, zona neutral y nuevos comienzos. Y las 7 S de McKinsey, pues tienes un enfoque sistémico que considera estrategia, estructura, sistemas, valores compartidos, estilo, staff o personal y skills o habilidades. De todas, Kotter es especialmente útil para agentes que quieren mover organizaciones. Combina visión, coalición, comunicación y victorias. Y esos son justamente los elementos que atacan las causas de resistencia que vimos en el episodio anterior. Pero queremos ir más allá en Planeta para Mañana. ¿Por qué quedarnos con una de las metodologías cuando podemos sumarlas y complementarlas, tomando lo mejor de cada una? Por ello, presentamos Circular, nuestra metodología que combina lo mejor de todas estas aproximaciones, con un enfoque integral, humano, sistémico y práctico, porque destila los patrones del cambio, qué elementos son clave para que los cambios funcionen y presenta un camino claro para articularlos, un camino de 8 pasos. La C, conciencia y urgencia, entender por qué necesitamos cambiar y mostrar la urgencia de actuar. La I, inspiración y visión, definir un futuro motivador, conectado emocionalmente. La R, red de apoyo, crear equipos y alianzas que impulsen el cambio. La C, capacitación y habilidades, dar conocimientos y herramientas para actuar. La U, ubicación emocional, acompañar a las personas en la transición, reconociendo miedos y resistencias. La L, logros y pequeñas victorias, implementar cambios visibles y celebrar éxitos tempranos para seguir con energía. La A, anclar en la cultura, integrar los nuevos hábitos y procesos en la organización o en la comunidad. Y la R final, refuerzo y optimización, asegurar que los cambios se mantengan y mejoren con el tiempo. Y ahora vamos a analizar uno de los cambios bajo la metodología circular. Y eso nos llevará a luego reflexionar cómo extrapola circular a nuestro movimiento Planeta para Mañana una vez que hemos visto un ejemplo real y ya existente. Hablemos del cambio del movimiento de los derechos civiles en los años 50 y 60 en Estados Unidos. Este es un cambio social profundo que durante épocas parecía imposible de lograr, pero que finalmente transformó leyes, costumbres, valores e identidades.
¿Cuál era el contexto? En Estados Unidos, a mediados del siglo XX, millones de afroamericanos vivían bajo leyes de segregación racial, discriminación sistemática y violencia. Tenían derechos civiles limitados, no podían votar en muchas regiones, acceder a escuelas de calidad. Los autobuses tenían asientos diferenciados. ¿Recordáis el caso de Rosa Parks en el capítulo anterior? Algunos restaurantes negaban el acceso a ciertas personas por el color de su piel únicamente. No podían participar plenamente en la vida política y social. La situación generaba injusticia, desigualdad y sufrimiento profundo. La violencia y la discriminación eran cotidianas y la mayoría de la sociedad parecía aceptar esa situación. ¿Cuáles eran las barreras? Resistencia activa, una sociedad muy arraigada en prácticas de segregación legal, con leyes estatales, autoridades locales y estatales, y ciudadanos que defendían la discriminación, personas que consideraban que la igualdad rompería el orden social, incluso grupos violentos como el Ku Klux Klan. Todo parecía casi inmutable. Había problemas estructurales, las normas sociales, la separación racial en escuelas, transportes públicos, espacios de ocio, prácticas empresariales y educativas discriminatorias, etc. Estaban institucionalizadas tanto en leyes como en costumbres. Muchos no creían que los blancos seguidores del statu quo que permitiesen cambios reales. Riesgo de fracaso, hubo amenazas, violencia social, represión policial, resistencia explícita y tácita por parte de autoridades y población. Los líderes podían ser apresados o asesinados. La presión social y el miedo generaban dudas constantes. Sin coaliciones fuertes y liderazgo moral, el cambio habría sido imposible. Vale, ahora veamos cuáles fueron las acciones. El movimiento, liderado por figuras como Martin Luther King, Rosa Parks y muchas otras personas anónimas, buscó derribar la segregación, garantizar el voto y lograr la igualdad de oportunidades. Su objetivo era claro y revolucionario: igualdad, justicia, derechos plenos para la comunidad afroamericana. Con marchas, discursos, boicots y acciones pacíficas lograron transformaciones históricas. Lo que parecía imposible se hizo realidad. ¿Qué momentos críticos hubo y casi no salió? Muchos boicots fueron aislados, reprimidos y no tenían visibilidad. En Montgomery fue difícil mantener la participación porque implicaba largos desplazamientos, pérdidas económicas para quienes boicoteaban. En algunos casos, las autoridades reaccionaron con violencia que buscaba disuadir la participación. También hubo divisiones internas, debates tácticos, desacuerdos sobre la velocidad del cambio, sin negociar o radicalizar. A pesar de todo esto, los líderes supieron planificar, comunicar, empoderar y celebrar las victorias, y eso permitió superar la resistencia. La combinación de liderazgo moral, presión social, visibilidad mediática, respaldo legal e institucional logró lo impensable: cambiar leyes, costumbres y prejuicios. ¿Qué consiguieron en concreto? La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibía la discriminación por raza, color, religión, sexo o nacionalidad. La Ley de Derecho al Voto de 1965 garantizó el derecho al voto de los afroamericanos. Y hubo cambios profundos en la cultura y la conciencia social. La igualdad racial empezó a convertirse en un valor compartido y defendido por la sociedad. Es verdad que no se ha alcanzado la igualdad plena, que todavía hay muchas trazas en las mentalidades, pero bueno, es un gran avance y el camino está en marcha. Una vez entendido este movimiento, vamos a aplicar la metodología circular para ver los elementos claves. Y luego veremos los paralelismos con nuestro movimiento Planeta para Mañana. C. Conciencia y urgencia. El movimiento despertó urgencia social y moral. La violencia, la injusticia y la segregación eran evidentes y no eran tolerables. Y inspiración y visión. Martin Luther King Jr. presentó con su I Have a Dream, tengo un sueño, una visión clara, una sociedad justa e igualitaria. La R de red de apoyo, coaliciones de activistas, líderes religiosos, organizaciones estudiantiles y ciudadanos. La C, capacitación y habilidades. Los activistas se entrenaban en técnicas de protesta no violenta, en organización y en comunicación. La U de ubicación emocional. Reconocer el miedo a represalias, la frustración y la tristeza de generaciones enteras.
La L, logros y pequeñas victorias. Hubo pequeños triunfos como el de Rosa Parks, el boicot a los autobuses en Montgomery, protestas locales exitosas, presión mediática, todo eso daba energía para seguir. A, anclar en la cultura, pues los cambios legislativos y culturales eran fundamentales con la ley de igualdad y aumentar la conciencia social creciente. Y la R final, refuerzo y optimización, pues hay que continuar la lucha por la igualdad, proteger las leyes y educar a las nuevas generaciones. Si ahora pensamos en Planeta para Mañana, vamos a empezar a pensar un poco en cómo aplicar todo esto. Vamos a ver el paralelismo de este movimiento o de cualquier cambio con Planeta para Mañana, que es un gran cambio, el gran cambio que presentamos ahora. Igual que los activistas sociales, nosotros podemos ser agentes del cambio, cada uno a su escala, en la medida de sus posibilidades. La conciencia y urgencia son clave. Entender la crisis ambiental es como entender, en aquel caso, la injusticia social. La inspiración, la visión clara y la red de apoyo multiplican el impacto. Nunca actuemos solos. La capacitación y acompañamiento emocional permiten superar las resistencias de otros. Y es importante celebrar los logros y consolidar hábitos porque asegura que el cambio perdure y se expanda. Conclusión. De los derechos civiles a un planeta para mañana. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos nos demostró que incluso los cambios más difíciles, los que desafían estructuras, costumbres y poderes establecidos, pueden lograrse cuando se unen propósito, visión y acción colectiva. Hoy nuestra lucha es distinta, pero igual de urgente. Ya no se trata solo de conquistar derechos, se trata de asegurar un futuro habitable. Hemos avanzado con leyes más justas, mayor conciencia ambiental y nuevas formas de cooperar, pero aún vivimos con desigualdad, degradación ambiental y un consumo que agota más de lo que da. Como entonces, el cambio exige liderazgo, método y comunidad. Necesitamos visión para imaginar un nuevo modelo, coalición para sumar fuerzas, comunicación para inspirar y acción constante para convertir la intención en transformación. Y tú formas parte de este proceso. Cada decisión circular, cada gesto sostenible, cada conversación que abras o proyecto que impulses, suma, porque así como una generación cambió la historia con coraje y constancia, nosotros podemos ahora cambiar el rumbo al que estamos llevando el planeta. Y ese cambio empieza contigo, ahora. Ya sabemos qué queremos conseguir, qué hay que hacer para ello, cómo hacerlo, quién y cuándo. Sabemos qué es el cambio y qué tipos de cambios hay. Algo muy importante, las barreras al cambio. También hemos visto ejemplos muy potentes de cambios reales e históricos de todo tipo. Y tenemos con nosotros la metodología circular que nos permite analizar el cambio y prepararnos mejor como agentes del cambio, que somos la figura clave, nuclear en el cambio, en el movimiento Planeta para Mañana. Circular combina lo mejor de otras metodologías como Kotter, Lewin, Atkar, Bridges, McKinsey, adaptando todo a tu acción individual y colectiva. Te guía paso a paso para que tu impacto no se quede en ideas, sino que se transforme en resultados tangibles y sostenibles. Por tanto, vamos a la acción, detective de residuos. ¿Cómo generamos cambios efectivos, multiplicamos su impacto y logramos que escale para conseguir un planeta para mañana? ¿Cómo circular hacia un planeta para mañana? C. Conciencia y urgencia. Primero, muestra por qué ahora es el momento de actuar. El cambio climático, el crecimiento no sostenible en una economía lineal, el problema de generación de residuos, la degradación de los ecosistemas, son problemas urgentes y no actuar tiene consecuencias graves. Por ejemplo, si seguimos tirando X toneladas de residuos cada año, el coste económico y ambiental crece, pero podemos reducirlo en un 30% en 2 años. Tu tarea es detectar el problema concreto, cuantificarlo y comunicar la urgencia a los que te rodean o a los implicados. Y inspiración y visión. Define una meta clara y motivadora que todos puedan entender y apoyar. Visualiza un mundo más justo, más habitable, más humano, con sostenibilidad, economía circular, y pensamiento crítico.
con hábitos responsables y ciudadanos, empresas y administraciones públicas conscientes y comprometidos. Ejemplo, en 3 años el 50% de nuestros materiales serán reciclados, que no es lo mismo, perdón, y el 25% de los productos se venderán reacondicionados. Recuerda, la visión inspira, no obliga. Cada persona debe ver su beneficio, su contribución, y está en un punto del viaje. Recuerda el embudo climático. R. Red de apoyo. Busca aliados clave, compañeros, proveedores, vecinos, familiares, líderes. Construir equipos, unir comunidades y apoyar a líderes locales y globales que impulsen las distintas soluciones de sostenibilidad, regeneración y economía circular. No estás solo. Una coalición multiplica fuerzas y credibilidad. Piensa como un detective. Encuentra quien puede ayudarte a cerrar los casos de residuos imperfectos. C. Capacitación y habilidades. Busca y proporciona herramientas y conocimiento para que todos puedan actuar. Capacitar a ciudadanos en consumo responsable, reparación, reutilización y regeneración que premien a las empresas y líderes políticos que vayan en esta línea para multiplicar el impacto entre todos. La serie Escuelas Circulares de Planeta para Mañana va en esta línea. O ahí se pueden hacer cursos cortos de separación de residuos o formación sobre reacondicionamiento, talleres de reparación, fichas prácticas de consumo responsable. Cuanto más fácil y claro sea actuar, más gente se suma y esto multiplica. U. Ubicación emocional. Acompañar a los ciudadanos a superar la resistencia emocional, a cambiar hábitos arraigados, la ecoansiedad, la sensación de frustración e impotencia desde la individualidad frente a la dimensión global. 1. Acompaña a las personas en el proceso emocional del cambio. 2. Reconoce miedos, dudas o resistencias. 3. Escucha y adapta en lugar de imponer. 4. Ayuda a que vean los beneficios para ellos y para todos. 5. Como detective de residuos, tu empatía es clave. Cada resistencia es una pista para entender cómo actuar mejor. 6. Recuerda el What's in it for me y a mí qué. ¿Vale? ¿Ayudan estas frases? Entiendo que esto te supone más trabajo al principio. Si probamos, en 8 semanas vas a ahorrar X horas y podremos reducir reclamos en un tanto por ciento. No quiero cambiar tu forma de trabajar sin apoyarte. ¿Qué necesitarías para probar esto en una semana? Si no funciona, volvemos atrás. Pero si funciona, escalamos y repartimos beneficios. La L. Logros y pequeñas victorias. Celebrar logros visibles, como una compra responsable en casa o reducir los residuos en escuelas o crear comunidades colaborativas en los barrios, ayuda a mantener la motivación y generar energía para ampliar el impacto. 1. Diseña pilotos o pruebas rápidas que den resultados visibles. Reacondicionar 100 unidades de un producto. Reducir residuos en un departamento durante un mes. Ahorrar X euros y comunicarlo con datos. Y 2. Estas victorias generan motivación y credibilidad para escalarlo a proyectos más grandes. La A. Anclar en la cultura. Integra los nuevos hábitos en la rutina, los procesos, la formación y los indicadores de medición. Si lo que hacemos no se queda en la práctica diaria, se revertirá. Integrar hábitos circulares en políticas locales, nacionales y supranacionales es fundamental. Implantar esta cultura en las empresas o industrias. Llegar a la educación de las nuevas generaciones y que se lidere desde lo público y lo privado. Como ejemplo, incluir objetivos de reciclaje o economía circular en los KPIs y reuniones periódicas. Y con la R final, refuerzo y optimización. Asegura que los cambios se mantengan y mejoren con el tiempo. Celebra los logros, corrige errores y busca nuevas oportunidades. El cambio no termina, es un proceso iterativo, como toda investigación de un detective de residuos. Persistencia, seguimiento, reconocimiento y ajustes continuos para que los hábitos sostenibles perduren. La fuerza de circular está en combinar visión, comunicación, acción, acompañamiento emocional y celebración. Cada paso reduce la resistencia y multiplica el impacto. Detective, tú ya tienes el mapa. Tu misión es actuar, sumar aliados y transformar pequeñas acciones en un movimiento colectivo hacia un planeta para mañana. Y ahora aplicamos los principios, el principio 10+1, comparte y habla.
Así que vamos a multiplicar el impacto con el cambio colectivo. Ya sabes que tú puedes iniciar un cambio, pero ahora vamos a hablar del verdadero poder del cambio, cuando se multiplica con la acción colectiva. Un agente del cambio aislado puede lograr avances, sí, puedes identificar un problema, diseñar un piloto, demostrar resultados, pero cuando varias personas actúan coordinadas y alineadas, el efecto no se suma, se multiplica. Aquí es donde circular se vuelve estratégico. Cada uno de sus pasos ayuda a multiplicar el impacto. La conciencia y urgencia, cuanta más personas comprendan la necesidad de actuar, la presión para mejorar se vuelve contagiosa. La inspiración y la visión, una visión clara y compartida, une a diferentes actores, creando un objetivo común que motiva y moviliza. La red de apoyo, pues claro, las alianzas multiplican fuerza. Cada nuevo aliado aporta recursos, ideas y credibilidad y reduce la fricción de quienes aún dudan. La capacitación y habilidades, compartir conocimientos y herramientas, permite que más personas actúen con eficacia. La ubicación emocional, reconocer miedos y dudas en grupo, hace que todos se sientan acompañados y apoyados. Los logros y pequeñas victorias, celebrar éxitos colectivos inspira a otros a sumarse, creando un efecto bola de nieve. Anclar en la cultura. Cuando el cambio se integra en procesos, rutinas y valores colectivos, deja de depender de individuos aislados. Y refuerzo y optimización. Medir, mejorar y difundir los avances mantiene el impulso y permite replicar el cambio en otros contextos. Cada acción individual tiene poder, sí, pero la acción colectiva crea transformación real a escala. Por eso, como detective de residuos, en el movimiento Planeta para Mañana, tu misión es no solo actuar, sino invitar, conectar y coordinar. Comparte aprendizajes, celebra victorias y suma aliados. Cada persona que se suma no solo ayuda a reducir fricciones, sino que acelera la adopción del cambio y amplifica los resultados. Lo que empieza como un pequeño piloto en tu casa, empresa o escuela o comunidad puede convertirse en una ola de transformación que llega a tu ciudad, se una con otras olas para pasar al nivel país o incluso planetario. Recuerda siempre, tu acción individual enciende la chispa, la acción colectiva alimenta el fuego. Tu acción individual es poderosa y la acción colectiva es la que realmente lo transforma. Cada persona que se suma reduce la fricción, acelera la adopción y amplifica los resultados. Compartir y hablar no es solo comunicar, es construir un movimiento. No esperes a que todos estén listos, ni a que la empresa o la sociedad entera cambie. Cada pequeño paso cuenta. Un piloto sencillo de economía circular en tu oficina, en tu casa, en tu colegio, en la universidad, puede inspirar a otros y generar un efecto en cadena que nadie esperaba. Haz visible lo invisible, observa lo que tiras o desperdicias, cambia una cosa cada vez y encuentra aliados para sumar fuerzas. El cambio no es magia, es trabajo estratégico, humano y persistente. No necesitas ser perfecto, necesitas empezar, aprender y sumar a otros. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cada victoria, por pequeña que parezca, inspira a otros. Cada acción concreta suma y cuando sumas tus esfuerzos a los de otros, multiplicas tu impacto. Puede parecer mucho, pero respira un segundo. No tienes que cambiarlo todo de golpe. Comienza pequeño. Un proceso, una idea, un piloto. Aprende, ajusta, mejora y comparte. Sé constante y persistente. Si fallas, no pasa nada. Te levantas y sigues. Cada victoria, por mínima que parezca, inspira a otros. Cada acción concreta suma. Y cuando sumas tus esfuerzos a los de otros, multiplicas tu impacto. Hoy hemos visto que cambiar no es solo cuestión de voluntad, es cuestión de comprender cómo funciona, tener un método, decidir que vale la pena el esfuerzo. El cambio no empieza cuando el mundo esté listo, empieza cuando tú lo estás. Así que esta semana te propongo un reto en 3 pasos. 1. Lo que decíamos la semana pasada, continuando con aquello. Identifica un proceso o rutina en tu entorno, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el hogar, en casa, con una ineficiencia clara, con un problema de consumo de recursos, o de generación de residuos, o de emisiones, de pérdida de diversidad, de impacto negativo en los demás. Lo que quieras. Pero solo uno, un proceso, una rutina. Escríbelo y haz algo distinto. Aunque sea pequeño, puede que nadie lo note, pero tú sí. Y esto es el principio de todo. Al día siguiente o 2 días después, añade otro pequeño cambio más, otra pequeña mejora que te empiece a mostrar resultados. Este es el principio. 2.
Ahora, con lo que has aprendido en este inicio, diseña un pequeño experimento que puedas ejecutar en 3, 4 o 5 semanas para mejorar este proceso un 10%, un 15%, o lo que tú quieras. Y ponlo en marcha. 3. Habla con 3 personas afectadas. Alinea con al menos una y comparte el resultado. Y nos lo cuentas en comentarios o en redes sociales. Cada cambio que empieces hoy, cada pequeño gesto, cada conversación, cada piloto es un ladrillo más en la transformación. Tú eres el agente del cambio y tu acción, multiplicada por la de otros, es la que construye el planeta para mañana. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios o sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X, antiguo Twitter, o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Sí, 4 con número y manana con N, que la ñ aún sigue siendo demasiado especial para los estándares internacionales. Muchas gracias por estar ahí. Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos a circular?